¿Te dijeron que la guerra contra Napoleón comenzó el 2 de mayo en Madrid? Falso. La resistencia empezó antes y empezó en Galicia. ¿Sabías que Galicia fue un reino con su propio rey antes que Castilla? Y que aquí se vivió una de las revueltas populares más poderosas de Europa medieval. Hoy viajamos por una historia enterrada, ignorada por los libros oficiales. Galicia, rebelde, orgullosa e indispensable. Este no es un documental más. Esto es lo que no te enseñaron en clase. Comencemos con una verdad incómoda. Galicia fue un reino con rey propio, reconocido en la Europa del siglo XI. Tras la muerte de Fernando I, en 1065, su herencia se dividió entre sus hijos. A García le tocó Galicia. Gobernó como rey entre 1065 y 1071, con sede en Santiago de Compostela y autoridad en el noroeste peninsular. Pero la gloria le duró poco. Su hermano Alfonso VI, rey de León, lo traicionó. Primero lo hizo firmar la sumisión y después lo encarceló en el castillo de Luna, por 17 años, hasta su muerte. Galicia perdió su independencia real, pero no su identidad. A pesar de la unión forzosa con León, Galicia seguía siendo una entidad reconocida. Tenía su lengua, sus fueros, su clero poderoso y una nobleza influyente. La figura del rey de Galicia siguió apareciendo en documentos oficiales durante siglos, aunque fuera más simbólica que real. Galicia quedó integrada en la estructura leonesa, pero nunca absorbida del todo. Era una tierra de monjes, nobles y campesinos conscientes de su historia. Aquí nació la lírica galaico-portuguesa, la Catedral de Santiago, y se forjó parte del alma medieval peninsular. La Inquisición llegó también a Galicia, pero aquí tuvo menor fuerza que en otras regiones. A pesar de la marginación política, Galicia seguía siendo estratégica para los intereses económicos del reino. Abastecimiento de cereal, ganado y marinería. Pero en el reparto del poder, Galicia quedaba cada vez más al margen. La lengua gallega fue progresivamente excluida de los documentos oficiales, lo que marcaría el inicio de séculos de oscuridad. Con los reyes católicos, Galicia pasa de ser un reino satélite a convertirse en una periferia olvidada. Isabel y Fernando aplican una estrategia clara: centralización política, lingüística y jurídica. El objetivo era unificar todo el poder en Castilla. Las cortes gallegas dejaron de ser convocadas. La nobleza local fue desplazada o sometida. Santiago y A Coruña se convirtieron en puertos más útiles que ciudades decisorias. Si te parece que el pueblo gallego aguantó todo sin protestar, te equivocas. En 1467, Galicia estalla, y lo hace con rabia. La nobleza feudal abusaba sin medida. Impuestos desmedidos, violencia, secuestros. Los irmandiños, una hermandad armada de campesinos, artesanos y pequeños hidalgos, deciden levantarse. Y no solo eso, destruyen más de 130 fortalezas por toda Galicia. Aunque finalmente los nobles regresaron con refuerzos desde Castilla y reprimieron la revuelta, la semilla del pueblo rebelde quedó plantada para siempre. La historia oficial la minimiza, la reduce a una revuelta local. Pero fue una de las primeras revoluciones populares modernas de Europa, anterior a Lutero, a las comunas italianas,
y a muchas rebeliones campesinas del continente. Aún así, el pueblo gallego conservaba un orgullo profundo por su tierra. La identidad sobrevivía en las romerías, las cantigas, las leyendas y en una memoria colectiva que no olvidaba que alguna vez fuimos reino. El 28 de marzo de 1808, Vigo se subleva. El pueblo gallego, liderado por pescadores, artesanos y antiguos soldados, se organiza para expulsar al ejército francés. Fue la primera derrota de tropas napoleónicas en Europa y pasó aquí, en Galicia. La ciudad de Vigo fue declarada fiel, leal y valerosa por las Cortes. Se formaron juntas populares en toda Galicia, en Lugo, en A Coruña, en Ourense. Se montó un sistema defensivo con voluntarios, muchas veces mejor organizado que el del propio ejército español. El pueblo gallego luchó sin apenas medios, con armas caseras, a veces solo con palos. Pero luchó y ganó. Madrid se llevó la gloria. Pero Galicia puso el primer puñetazo sobre la mesa. Es hora de reescribir esa parte de la historia que nos han negado. Los libros de historia oficiales hablan del 2 de mayo de 1808 en Madrid como el estallido del levantamiento español contra los franceses. Pero hay algo que rara vez se dice. Vigo ya se había sublevado antes, en marzo de 1808. Y no solo eso, fue también en Vigo donde tuvo lugar la primera victoria europea contra el todopoderoso ejército napoleónico. La ciudad estaba ocupada por tropas francesas, pero el pueblo, organizado en milicias, formó una resistencia armada con vecinos, comerciantes, labradores. Y un nombre empezó a destacarse entre todos: Cachamuiña. Pablo Morillo, alias Cachamuiña, no era un noble de salón. Era un capitán valiente, hijo del pueblo, que lideró el asalto final a la fortaleza ocupada por los franceses. Se dice que fue él quien clavó el hacha en las puertas del castillo de San Sebastián, abriéndole paso a las tropas gallegas en la reconquista de Vigo. Esta gesta se convirtió en símbolo de orgullo popular y en un ejemplo que se replicaría en otras ciudades. «Foi Galicia quen venceu primeiro», gritaban los paisanos. Su nombre aún resuena en las plazas y calles, pero durante siglos fue minimizado en los relatos oficiales para alimentar una historia más centralista. Tras la victoria en Vigo, la llama de la rebelión se extendió como pólvora. La noticia corrió rápido. Si Vigo había derrotado a los franceses, todos podían hacerlo. Desde A Coruña hasta Lugo, Ourense y Pontevedra, Galicia se convirtió en el gran frente norte de resistencia. Y todo comenzó con una hacha y un capitán con apodo de leyenda: Cachamuiña. No fue Madrid, fue Vigo. No fue un ejército profesional, fue el pueblo. Y no fue un rey, fue un gallego llamado Cachamuiña, el primero en decir: «Aquí non mandan os franceses». Antes de cerrar este capítulo de la historia de Galicia, quiero compartir contigo algo especial. Es cierto que hemos recorrido los caminos del tiempo en orden, desde lo más antiguo hasta la heroica reconquista de Vigo ante el ejército napoleónico. Pero ahora, permíteme romper esa línea cronológica. Por eso, viajamos de nuevo hacia atrás, a los inicios del siglo XVII, cuando una incursión otomana sembró el terror en esta misma ría. Y entre el fuego y la desolación nació una leyenda:
María Soliño. He querido cerrar esta entrega con ella, porque su historia representa a todas las voces silenciadas, las que también forman parte de la historia. Y como homenaje, al final del vídeo encontrarás una canción y el mar trajo fuego y oscuridad. Desde lo más profundo del Mediterráneo, una escuadra otomana, con piratas berberiscos a bordo, navegó hacia la costa gallega. No buscaban tierras que conquistar, solo botín, sangre y esclavos. La ría de Vigo fue su presa. Vigo ardió. Cangas fue saqueada. Aldeas enteras quedaron en silencio. Hombres asesinados, mujeres y niños arrastrados al cautiverio. En medio de ese horror quedó el eco de una figura, María Soliño, una viuda del mar, marcada por la tragedia, a quien el pueblo acusó años después de brujería. La barbarie dejó heridas y también leyendas. Decían que hablaba con el viento, que por las noches bajaba sola a la orilla a rezar por su esposo muerto y su hijo desaparecido durante el saqueo otomano. Pero en un mundo de miedo y superstición no hay espacio para el dolor. La Inquisición no tardó en señalarla. María Soliño fue acusada de bruja, torturada y humillada. Hoy, su nombre vive en los poemas, en las canciones y en el recuerdo amargo de una tierra que nunca olvida. Nos areales de Cangas hai unha sombra a chorar. As ondas levan segredo que ninguén quere escoitar. María alza as mans ao ceo cun pranto de pedra e sal, queimaronlle a alma inteira baixo un tribunal brutal. As meigas non levan nome máis, a dor sabe cantar, que a muller que ama e perde non a poden afogar. Corren ventos de vinganza nos cons de pedra e de mar, que o lume da súa loita non a poden afogar. Corren ventos de vinganza nos cons de pedra de mar, que o lume da súa loita nunca o poderá apagar. Nos areales de Cangas a súa voz volvese mar, e os que pensaban vencela non a puderon calar. Galicia fue reino, fue rebeldía, fue dignidad. La historia oficial nos quiso apartar. Pero seguimos aquí. Resistimos como lo hicimos contra los nobles, contra los franceses, contra el olvido. Si este vídeo te ha hecho pensar, compártelo. Si te ha hecho sentir, suscríbete. Porque la historia de Galicia es demasiado grande para seguir en silencio.